Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la situación actual de Bitcoin en gráfico semanal, diario, de 4 horas y veremos un poco cómo podemos actuar en esta situación y qué podemos esperar de las próximas horas y días. Así que empezamos. Bueno, vamos a ir directamente al grano porque hay un montón de cosas que comentar y como veis vuelve a escena nuestra querida Bull Market Support. La Bull Market Support es un indicador que en tendencia alcista sirve de soporte dinámico clarísimo y en tendencia bajista lo mismo. Y en todo este movimiento de alcista de aquí, lógicamente sirvió como lo que es una zona de soporte dinámico. ¿Qué pasa? En todo este movimiento de pánico donde llevó a Bitcoin de los 60 y pico mil a los 30.000, si os acordáis, estuvimos comentando que en este punto de aquí iba a ser crucial al ver si la Bull Market Support iba a actuar de resistencia para iniciar un cambio de tendencia clarísimo. Un rechace de este nivel hubiera significado un cambio de tendencia. Habríamos tenido que ver si en forma de soporte para seguir subiendo, una acumulación mayor, un mínimo decreciente, no lo sabíamos, pero sí que es cierto que hubiera indicado una alteración clara. Como recordaréis, Bitcoin no solo la rompió con garantías, sino que además lo que hizo fue formar un pullback posterior hasta la misma para confirmarla como soporte dinámico. ¿De acuerdo? Claro, esto indicaba una nueva continuación de todo el movimiento. Sabéis perfectamente que en toda una gran tendencia alcista se forman pullbacks mayores y pullbacks menores. Y veníamos de un gran pullback, del cual salimos pues perfectamente, hicimos un pullback, continuamos, un pullback menor y continuamos, ¿no? Esto daba ya, pues, oye, olvidamos todo este movimiento bajista reciente, vámonos ya directamente a por los 100.000, 120.000, 150.000. ¿Qué pasa? Que toda la situación económica, macroeconómica fundamental está mermando mucho o ha mermado mucho esa continuación alcista. Y Bitcoin estuvo aguantando durante unas semanas, pero acabó fallando, ¿no? Al final, los elementos como la inflación, como el COVID, que también afecta, no solo por el COVID en sí, sino por las normas que hay o las restricciones que también afectan a la economía, lógicamente, que hay que aplicar en cuanto al COVID, y también, pues, por el tema de Evergrande. Evergrande no solo iba a afectar o está afectando al continente asiático, sino también afecta a las empresas europeas y de otros continentes que tenían deuda con Evergrande, que no se la van a pagar y que van a afectar al mismo país y que pueden causar una crisis económica. En todo caso, son todo elementos que forman parte de Bitcoin, no, pero al final afectan a Bitcoin porque sigue metido o está metido dentro de esa rueda económica y de riesgos, de escalera de riesgos, donde meter o no meter el dinero en caso de problemas, de recesiones, de inflaciones y demás, ¿no? Entonces, estamos en un punto en el que, pues sí que es cierto que técnicamente nos está marcando escenarios muy negativos. Tenemos una zona clarísima de soporte, un nivel muy fiable, este nivel de los 41.000, donde hemos visto que Bitcoin en gráfico semanal ya ha contactado varias veces, en gráfico diario se ve mejor y estamos en un nuevo contacto. Los escenarios, ya hicimos un vídeo el otro día de los posibles escenarios negativos, se asoma esta especie de hombro, cabeza, hombro para seguir cayendo, un mini pullback diario para seguir cayendo, tenéis un vídeo, no voy a entrar ahora, pero sí que es cierto que igual que en muchas ocasiones el análisis técnico nos da una dirección clara en cuanto a probabilidades, pero luego vienen elementos externos como noticias o problemas económicos y cambian completamente ese discurso, podemos estar en esa misma situación. Al final Bitcoin, o lo que es Bitcoin, lo que representa Bitcoin, no solo como BTC, sino como criptomonedas, como el Bitcoin, no va a dejar de ser nunca lo que es, ya estemos en 40.000, en 70, en 100 o en 15. ¿Vale? Siempre va a ser lo mismo. Entonces, tenemos que tener esa personalidad suficiente para entender que si creíamos en Bitcoin en los 63.000, tenemos que creer mucho más en los 40.000. ¿Por qué? Pues porque el potencial de revalorización es el doble. Porque no solo en 60.000 ya creíamos que seguía subiendo o que tenía ese potencial para seguir subiendo, sino que en los 40.000 pues ahora tiene el doble de potencial prácticamente, ¿no? Entonces, podemos pasar al gráfico diario para perfilar un poco diferentes elementos. Al final, estamos en un punto de soporte, como veis, el doble suelo que algunos comentáis. Yo en gráfico semanal no lo veo tanto, pero en gráfico diario sí. ¿Qué sucede? Que un doble suelo marcaría un movimiento alcista idénticamente a este movimiento que creó aquí, y ya comentamos, cuidado porque es un pullback para seguir cayendo, efectivamente, igual que este movimiento que formó aquí, donde comentamos, cuidado que es un pullback para seguir cayendo, efectivamente, pues un doble suelo únicamente indicaría eso,
Y podría ser solamente, dependiendo de cómo se alargue, podría ser solamente el primer escenario negativo, donde formamos un pequeño pullback para seguir cayendo, o el segundo escenario negativo, donde podríamos formar ese hombro derecho en gráfico semanal para seguir cayendo. Si os acordáis, en toda esta movimiento de aquí, voy a repetir, es muy importante la herramienta de repetir. En todo este movimiento de aquí, ¿qué exigíamos? Recordad, dijimos, si es un movimiento alcista plano, no sirve porque es un pullback para seguir cayendo. Igual que el mercado se comporta así, se comporta así. En cambio, si formamos un doble suelo o un mínimo creciente, sí que es distinto. ¿Por qué? Pues porque damos ese elemento de continuación. Estamos viendo un cambio diario en la tendencia. ¿Ahora mismo funcionaría un doble suelo o un mínimo creciente? No funcionaría. Ahora detallo más. ¿Por qué el mínimo creciente no funcionaría? Porque en este punto de aquí, en toda esta etapa anterior, en gráfico semanal, no se había visto ninguna afectación en cuanto a la tendencia. Estábamos en un punto donde seguíamos haciendo un mínimo creciente. Estábamos en un punto donde seguíamos con esa progresión de máximos y mínimos crecientes. Ahora no hemos hecho un mínimo creciente, hemos igualado el mínimo, por lo cual estamos viendo una afectación en la tendencia semanal. Por lo cual, este movimiento de aquí, este impulso, pullback, incluso un impulso, un pullback, otro impulso, no puede significar más o puede significar únicamente ese hombro derecho en gráfico semanal en forma de impulso. Sabéis que dentro de un movimiento semanal impulsivo, pues en gráfico diario se forman microtendencias, microimpulsos y correcciones, igual que si vamos bajando temporalidades, ¿entendéis? Entonces estamos viendo una afectación en la tendencia real y necesitamos exigir más. Un doble suelo sería un elemento más atractivo. ¿Por qué? Pues porque el doble suelo indica un pullback, igual que lo vimos aquí, igual que lo vimos aquí, e indica un pullback en un principio para seguir cayendo, pero el precio cuando intenta dar esa continuación bajista, ¡pam!, falla y se da la vuelta. Pero claro, un doble suelo consolidado, no un doble suelo así, sino un doble suelo donde el precio caiga y se levante nuevamente y vuelva a atacar los máximos anteriores. Y es un movimiento muy similar a lo que sucedió en este punto de aquí, en este gran pullback de aquí. El precio cayó, hizo un pullback normal, cayó, hizo un pullback normal y cuando quería caer otra vez se hizo fuerte en los 41.000, el mismo nivel en el que estamos ahora, formó un doble suelo y arrancó con fuerza. Pero fijaos cómo salió de ese doble suelo. Fijaros. Parecía que caía nuevamente, ¡pam!, frena y arranca con fuerza. Eso sería un cambio de tendencia claro que podría cambiar la dirección del gráfico semanal. Entonces, estamos viendo muchos elementos, hay muchas cosas que convergen hacia ese movimiento alcista. ¿Qué otros elementos tenemos? Tenemos el RSI. El RSI en gráfico diario ahora mismo nos está marcando señales muy importantes. Si cojo un momento, lo hago grande, marcamos la línea de sobreventa, el nivel de los 30, la línea de sobrecompra en el nivel de los 70 y como veis estamos en un punto de sobreventa. El RSI en gráfico diario está en un punto de sobreventa y no hemos tenido tampoco demasiados puntos, o sea, si contamos hemos tenido uno hace no demasiado, otro en mayo, pues esto representaría el mismo de mayo, uno en marzo. Si cogemos y miramos en el gráfico, un momento, y miramos en el gráfico diario los puntos de sobreventa que hemos tenido, ahora mismo estamos en un punto de sobreventa, habría que ver, tuvimos este punto de sobreventa en diciembre, fijaros qué movimiento alcista, tuvimos este punto de sobreventa en septiembre, fijaros qué movimiento alcista, tuvimos este punto de sobreventa en julio, fijaros qué movimiento alcista, y lo mismo en marzo, fijaros qué movimiento alcista. Entonces estamos en un punto en el que, oye, el RSI en gráfico diario nos está indicando que estamos tan sobrevendidos como para hacer un movimiento alcista que anteriormente nos ha dado rentabilidades de como mínimo un 20%. Depende de cómo lo mires. Desde el mínimo de aquí ha sido un 23%. Desde el mínimo de aquí fue un 30 y pico. Pero claro, desde este mínimo de aquí, ¿cuánto fue? O sea, depende de cómo lo mires. Lo que nos da son, voy a calcularlo, perdón, desde este mínimo de aquí fue un 67, 68. Al final no me interesa el porcentaje, me interesa ese pullback. Claro, no nos sirve solo un pullback, nos sirve un pullback bajo algunas condiciones concretas que hemos estado comentando anteriormente, ¿no? Los dobles suelos y demás. ¿Cómo podemos ver
si ya se está acercando ese pullback o no. Pues tenemos que bajar una temporalidad más. Y como veis, si cogemos el gráfico de 4 horas, ¿no? Lo veremos mejor en una hora. Tenemos el nivel de los 41.000. Lo bueno del nivel de los 41.000 es que no es un nivel intradiario. Hay veces que en intradiario se forma un nivel que, oye, que de romperlo te indica una cosa que igual en gráfico diario no te la indica, porque el gráfico diario, imaginaos que el nivel de soporte gráfico diario fuera los 39.000. Claro, es distinto, pero cuando el soporte en gráfico diario es el mismo que el gráfico intradiario, tenemos una ventaja muy importante. ¿Cuál es esa ventaja? Pues que sabemos que si el precio rompe este nivel, está cambiando algo, ¿vale? Entonces, estamos en un punto muy inicial donde el pullback se puede dar de muchas maneras. Puede venir el movimiento alcista y ya está. Al final se están formando divergencias MACD normales, se están en una hora, en 4 horas, se están formando sobreventas en RSI normales, en diario, todos propios de un movimiento bajista repentino causado por noticias. Este patrón que podemos intuir puede evolucionar. ¿Qué quiero decir con eso? Que Bitcoin se vuelva a este nivel, como veis, ha roto un poco los 41.000, no sería negativo. Si se va a 40.700, no hay problema. Incluso si rompiese por de encima, si se fuese a los 42.000, yo considero que esta diagonal no es suficiente como para dar el movimiento que podemos esperar, ¿vale? El patrón puede desarrollar tanto si inicia un movimiento bajista como si inicia un movimiento alcista, porque puede causar algo mucho más desarrollado y arrancar posteriormente. Lo importante es que tengamos claras las zonas inferiores, que son las que actualmente nos sirven de seguro como para entender, vale, la hemos roto, cuidado porque seguimos. Y en vez de dar ese pullback que esperamos ahora, igual lo damos en una fase más inferior, ¿de acuerdo? Al final, a modo de conclusión, estamos entrando en una situación delicada, una situación inesperada, causada por noticias externas a Bitcoin, pero que afectan per se, está claro. Alteraciones en gráfico semanal que no habíamos tenido hasta ahora, por lo cual tenemos que actuar de manera distinta en todas las demás temporalidades. Nos está marcando un claro pullback, un claro movimiento de corrección en gráfico diario, no solo por el RSI, sino por la divergencia, por lo que estamos viendo en 4 horas, etcétera, etcétera. Sí, es cierto, pero recordad, hay que tener la personalidad suficiente como para entender que un movimiento alcista del 20% no implica ese cambio de tendencia o esa continuación alcista que estamos esperando, sino que hay que ver más elementos, hay que ver más cosas. Yo, personalmente, más no me puedo mojar, es lo que considero, es lo que creo que va a pasar, pero siempre valorando las posibilidades y entendiendo que se pueden romper niveles, se pueden seguir cayendo, ¿vale? Yo ahora mismo apuesto por ese pullback, ese movimiento alcista, que no nos va a llevar a esa continuación que queremos, pero que sí nos va a dar un poco de oxígeno y nos podrá dar un poco de pan para ver qué da o qué se forma en los próximos días, ¿vale? Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.